Hola a todos. Bueno, en este video voy a resolver la ayudantía 2 de Finanzas 2. Ya, cuando lo termine voy a subir todo este material donde lo voy a resolver para que lo tengan disponible. Ya, entonces, primero nosotros tenemos un comente que nos dice, a mayor riesgo específico, mayor es la ganancia por diversificar. Ya, en este caso el comente es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Lo primero que nosotros tenemos que entender es qué es el riesgo específico, ya, y qué es el riesgo de mercado. Ya, entonces, lo primero, el riesgo de mercado van a ser todos nuestros riesgos que podría tener nuestra empresa por el hecho de participar en cierto mercado o cierta industria. ¿Ya? Este riesgo de mercado se dice que no es diversificable, eh, ya porque es un riesgo que al final lo van a tener todas las empresas del mercado. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos graficar esto, el riesgo de mercado va a estar representado por esta parte de acá. Riesgo de mercado. ¿Ya? Y por otra parte tenemos el riesgo específico, que va a ser el riesgo que va a tener mi empresa por sí sola, ¿ya? Y este riesgo especificado, o sea, este riesgo específico, perdón, sí va a ser diversificable. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo más riesgo específico que riesgo de mercado en mi portafolio, más podré ganar por diversificar. Entonces, el riesgo específico, a, cómo se va a graficar? Se grafica de esta manera, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que pensar que, bueno, en este gráfico como un todo, nosotros estamos viendo distintos portafolios. En el eje X, nosotros tenemos el número de activos que está en mi portafolio. Por lo tanto, a medida que nosotros nos vamos acercando más hacia la derecha, ya más activos van a haber en mi portafolio. Entonces, la teoría nos dice que entre más activos nosotros agreguemos a nuestro portafolio, más vamos a lograr diversificar. Por lo tanto, el riesgo específico, que vendría siendo esta, esta curva que nosotros hicimos acá, riesgo específico, entre más activos nosotros agreguemos, vamos a lograr diversificar más. Por lo tanto, el riesgo específico va a disminuir y solamente nos vamos a quedar con riesgo de mercado o riesgo sistemático en nuestro portafolio. ¿Ya? El riesgo se va a medir, o el riesgo total se va a medir en base a la varianza de los retornos. ¿Ya? Entonces, el riesgo total de mi portafolio puede tener dos conceptos, el riesgo de mercado y el riesgo específico. Pero si mi portafolio está perfectamente diversificado, yo ya no voy a tener más riesgo específico. Es decir, hay en un momento que si nosotros seguimos esto hasta el infinito, ya va a topar en cero, por lo tanto, y no voy a tener más riesgo específico, entonces eso va a querer decir que logré diversificar totalmente mi portafolio. ¿Ya? Entonces, a mayor, como dice el comente, a mayor riesgo específico, mayor es la ganancia por diversificar. ¿Ya? Porque entre más riesgo específico yo tenga, más voy a poder diversificar, por lo tanto, eso va a ser una ganancia para mí. ¿Ya? Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Vamos con el comente 2, o la pregunta 2, ¿cómo salía en el enunciado? Explique por qué lo más probable es que no exista ningún activo individual en la frontera compuesta de activos riesgosos. Ya, esta pregunta tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo antes, que tiene que ver con los riesgos, ¿ya? Entonces, un activo individual contiene riesgo de mercado y riesgo específico. Eso tienen que saberlo muy bien, ¿ya? ¿Cuándo yo voy a poder eliminar el riesgo específico? Cuando yo tenga un portafolio con suficientes activos dentro, cuando yo tenga muchos, como yo lo expliqué en el gráfico. ¿Ya? Si yo tengo solamente un activo por sí solo, eso de seguro sí o sí va a tener riesgo específico. Entonces, por lo tanto, como un activo individual no tendrá diversificación, sus riesgos van a tender a ser altos. Por ende, lo más probable es que a nivel de retorno esperado, un activo individual siempre exista un portafolio muy diversificado de igual retorno esperado, pero menor riesgo. ¿Ya? Entonces, esto también lo podemos ver a través de lo que nos enseñaron como la frontera eficiente o la frontera de mínima varianza. Entonces, esta línea roja es la frontera de mínima varianza.
¿ya? Y nosotros cuando estamos en la frontera de mínima varianza es cuando establecemos una relación, ¿ya? Entre riesgo y retorno esperado, ¿ya? Y no riesgo, perdón, es desviación estándar, ¿ya? En este caso, como lo estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Es posible, si yo me ubico en cualquier punto de desviación estándar, ¿ya? Lo más probable es que yo me vaya a encontrar con dos puntos, ¿ya? Y a este le voy a poner retorno 1 y a este le voy a poner un retorno 2, ¿ya? Entonces, al final, al mismo riesgo, yo claramente siempre voy a preferir un portafolio que me esté entregando mayor retorno. Por lo tanto, es claro que yo me voy a quedar con el retorno 2. Entonces, en vez de preferir un retorno o un portafolio que se ubique en este punto, siempre voy a preferir un portafolio que se ubique en el punto de R2. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí se conforma lo que nosotros conocemos como la frontera eficiente. Frontera eficiente. ¿Ya? Entonces, bueno, como decía el comente, explique por qué lo más probable es que no exista ningún activo individual en la frontera eficiente compuesta de activos riesgosos. ¿Ya? Por eso mismo, porque un activo individual ya es muy probable de que sea muy riesgoso. ¿Ya? Entonces, como es muy riesgoso, es probable que al mismo riesgo yo pueda encontrar un portafolio que tenga mayor retorno, ¿ya? Y al final yo tenga que incurrir al final en menos riesgo, porque tener un portafolio diversificado siempre va a ser mejor que solo invertir en un activo individual dado el riesgo que conlleva. ¿Ya? Ahora vamos a ir con el ejercicio 1. Dice, asuma dos portafolios, 1 y 2, que combinan en distintas proporciones el portafolio tangente, de mercado y bonos libres de riesgo del Tesoro de Estados Unidos. El portafolio 1 tiene un retorno El portafolio 1 tiene un retorno esperado de 55% y una desviación estándar de 100%. A su vez, el portafolio 2 tiene un retorno esperado de 15% y una desviación estándar de 20%. Adicionalmente, se sabe que la desviación estándar del portafolio tangente es de 50%. Determine A. La ecuación de la línea de mercado de capitales encontrando los parámetros relevantes. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es recordar cuál es la línea de mercado de capitales, ¿ya? Pero primero lo que voy a hacer va a ser anotar todos los datos relevantes que nos dijeron. Entonces, nosotros tenemos un portafolio 1, con un retorno esperado de un 55% y una desviación estándar de 100%. Y después tenemos un portafolio 2 con un retorno esperado de un 15% y con una desviación estándar del 20%. ¿Ya? Y luego nos dicen que el portafolio tangente, es sinónimo a que nos hablen del portafolio de mercado, nos dicen que tiene una desviación estándar de un 50%. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de la desviación estándar del mercado, yo a la desviación estándar, al símbolo, al sigma, le voy a poner un sub m, ya para diferenciarlo. Entonces, nos están preguntando que saquemos todos los parámetros relevantes de la LMC. Entonces, recordemos primero de qué se trataba la LMC. Entonces, tenemos el gráfico. En el eje X vamos a tener la desviación estándar y en el eje Y vamos a tener el retorno esperado. ¿Ya? Y la LMC se comporta algo así. Entonces, lo primero que tenemos que saber sí o sí es que en la LMC nosotros solamente vamos a encontrar portafolios que mezclen portafolio de mercado, ¿ya? Y además activo libre de riesgo.
yo ahí no podría encontrar una acción, por ejemplo, la acción de Netflix, yo no la podría encontrar por sí sola, ¿ya? O la acción de, no sé, Cencosud, no la podría encontrar en la LMC. ¿Por qué? Porque solamente en la LMC voy a encontrar portafolios que combinen portafolio de mercado y el portafolio, y perdón, y el activo libre de riesgo, nada más que eso. Entonces, en el LMC solamente encontramos activo libre de riesgo más portafolio de mercado. Ya, entonces cuando yo hablo de portafolio, en la LMC solamente va a tener activo libre de riesgo y portafolio de mercado. Eso no se les puede olvidar. Pueden estar en distintas proporciones. Por ejemplo, yo voy a invertir un 50% en activo libre de riesgo y un 50% en portafolio de mercado, o un 70 y un 30, o un 80 y un 20, lo que sea. Ya, pero solamente esas dos cosas, no puedo mezclar nada más. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero calcular el retorno esperado de uno de los portafolios que esté ahí, ¿cómo lo voy a hacer? Va a ser el retorno esperado de aquel portafolio que se simboliza como I, ¿ya? Va a ser igual a RF más su desviación estándar de ese activo por RM menos RF, o, perdón, acá lo voy a anotar de otra forma, RM menos RF, y todo partido es la desviación estándar del mercado, ¿ya? Entonces, esta al final es como la ecuación de la recta de la LMC. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, ya, este de acá es mi eje Y, esta parte de acá, no, perdón, este es mi eje X, lo voy a borrar para que quede el tiro bien claro, eje X, y este es mi eje Y, ¿ya? RF es la intersección con el eje Y, por lo tanto estaría por acá, ¿ya? Y por lo tanto, toda esta parte de acá vendría siendo la pendiente de la LMC, pendiente de la LMC, ¿ya? Y esta pendiente también es conocida como ratio de Sharpe, ratio de Sharpe, ¿ya? Entonces, al final, lo que nosotros nos están pidiendo en el enunciado básicamente es que saquemos cuánto es RM, cuánto es RF, sigma M ya lo tenemos, nos están dando acá que es un 50%, ¿ya? Y el retorno esperado y la dirección estándar del activo, nosotros ya lo tenemos. Siempre va a depender del portafolio que estemos mirando. En este caso nos están dando el portafolio 1 y el portafolio 2, ¿ya? Entonces, esos datos ya los tenemos. Lo que nos interesa realmente sacar es RM y RF. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, como yo les dije, el ratio de Sharpe es igual a la pendiente de la LMC. ¿Ya? Y ahí básicamente están los datos que necesitamos sacar. ¿Ya? Entonces, para sacar esto, tenemos que recordarnos un poco de cómo podíamos sacar la pendiente de una recta cualquiera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros teníamos una ecuación de la recta, ecuación de la recta, que era del tipo y es igual a ax más b, ya, si nosotros queríamos sacar la pendiente de, de esta recta, nosotros podíamos tomar dos puntos de la recta, es decir, por ejemplo, y, x, teníamos nuestra recta, entonces nosotros podíamos tomar un punto acá, otro punto acá, y otro punto acá, y otro punto acá. ¿Ya? Entonces, teniendo estos dos datos, lo que nosotros podíamos hacer es sacar básicamente la pendiente. Y eso es lo que vamos a hacer con la LMC. ¿Ya? Entonces, al final nosotros lo que hacíamos es I2 menos I1, X2 menos X1. ¿Ya? Entonces, llevándolo a términos del ejercicio, vendría siendo el retorno esperado de la segunda acción menos la primera, partido en la desviación estándar de la segundo portafolio menos el primer portafolio.
¿ya? Y ahí vamos a haber sacado la pendiente. Y que va a ser lo mismo que el ratio de Sharpe, etc. Entonces, hagámoslo. Entonces, pendiente. Entonces vamos a tomar el portafolio 1 y el portafolio 2 que nos están dando. Entonces, tendríamos 15% menos un 55% partido en un 20% menos un 100%. ¿Ya? Lo que hice fue tomar los datos que me están dando acá. ¿Ya? Entonces, resolviendo eso, nota que la pendiente es igual a 0,5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en alguno de los dos portafolios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a reemplazar ahora en el portafolio 2. Portafolio 2. Y el portafolio 2, bueno, vamos a aplicar la LMC, que la voy a anotar de nuevo para ir memorizándola. RM menos RF. Ya, entonces, el portafolio 2 me decía que tenía un retorno esperado de un 15%. Ya, RF no la sabemos. La desviación estándar de ese activo del portafolio 2 ya es un 20%. Entonces, más el 20%, y ahora sabemos nosotros que toda la pendiente es igual a 0,5. Entonces, por 0,5. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a poder despejar RF, nos da un 5%. ¿Ya? Entonces ahora podemos sacar perfectamente RM, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tomar solamente la pendiente. Entonces, nosotros sabemos que, a ver, voy a marcar esto primero para que no se me olvide. Acá. Ya, y después vamos a sacar RM. Entonces, como les dije, nos vamos a agarrar de la pendiente o del ratio de Sharpe, que nosotros sabemos que es RM menos RF, partido en la desviación estándar del mercado. Y nosotros sabemos ya que esto tiene que ser 0,5. Por lo tanto, vamos a tener RM, nuestra incógnita, RF, sabemos que es un 5%, y la desviación estándar del mercado ya la sabemos que es un 50%. 50%, y esto tiene que igual a 0,5. Por lo tanto, nos va a dar que RM es igual a un 30%. Ya. Y ahí sacamos los parámetros más relevantes que nos estaban pidiendo de la LMC. Ya, sacamos RM, sacamos RF, claro, sacamos RF y todos los otros datos ya los teníamos. Entonces, ahora vamos a la pregunta B. Nos dice, determine B el porcentaje invertido en bonos del tesoro para cada portafolio. Ya, entonces, nosotros sabemos que el portafolio 1 y el portafolio 2 están en la LMC. Entonces, como yo les mencioné, como están en la LMC, sí o sí van a estar invertidos en activo libre de riesgo y en el portafolio de mercado. Pero yo no sé aún en qué porcentaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar ahora. Voy a agregar una hoja. Entonces, ¿cómo se va a determinar esto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber primero que el retorno de un portafolio va a estar dado por las ponderaciones de los retornos en lo que eso está invertido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora solamente combinaciones de activo libre de riesgo y portafolio de mercado. Entonces, el retorno del portafolio tiene que ser el retorno del mercado por el porcentaje que yo tengo invertido en el mercado más el retorno del activo libre de riesgo por el porcentaje
que tengo invertido en activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, algo que tenemos que saber también es que WM más WRF tiene que ser sí o sí igual a 1, o lo mismo que decir igual al 100%. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, voy a enchufar el computador que se me está acabando la batería. ¿Qué quiere decir? Que esté invertido al 100%, al final quiere decir que de los recursos que yo estoy disponiendo para invertir, yo estoy invirtiendo el 100%. Entonces, de ese 100% va a haber una parte que va a estar invertida en el mercado y otra parte que va a estar invertida en el activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, lo que nosotros podemos hacer es poner todo en términos de alguno de los dos W. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo voy a decir que WRF es igual a 1 menos WM. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, ahora sí voy a empezar a reemplazar en uno de los dos portafolios. Portafolio 1. Ya, entonces, primero, el portafolio 1 me dicen que tiene un retorno esperado del 55%. Ya, 55%. RM ya sabemos cuánto es un 30%. Ya, WM es nuestra incógnita. Ya, RF también sabemos cuánto es un 5%. Y o sea, el peso que está invertido en activo libre de riesgo no lo sabemos, pero lo vamos a poner en términos de WM. ¿Ya? Entonces, si resolvemos eso, tenemos 30% de WM más 5% menos 5% WM. Nos queda 50%, si pasamos restando el 5% hacia el lado izquierdo, que acá nos queda un 25% de WM. Ya, por lo tanto, nos da que WM va a ser igual a 2. Ya que sea igual a 2, quiere decir que es igual a un 200%. Es decir, yo tengo invertido un 200% en el portafolio de mercado. Entonces, lo voy a escribir acá. Invertí un 200% en el portafolio ya. Entonces, yo para poder llegar a este 100%, ¿qué tendría que hacer? Entonces, mi WRF tendría que ser menos 1, ¿ya? Que es lo mismo que decir un menos 100%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tomé un préstamo por el 100% de los recursos. ¿Ya? Si el WRF me hubiese dado positivo, lo que tendría que decir yo es de nuevo que yo invertí un 100% de los recursos en activo libre de riesgo. ¿Ya? Pero como me da negativo, el hecho de que me dé negativo significa que yo estoy tomando un préstamo por ese porcentaje. ¿Ya? Entonces, vamos con el portafolio 2. Portafolio 2. Entonces, el portafolio 2 tenía un retorno esperado de un 15%. 15%. Ya, después el W que había puesto primero, el RM era un 30% por WM
luego RF era un 5, y esto lo poníamos en términos de WM. Ya, entonces resolviendo esto, teníamos entonces 15% es igual al 30% por WM, más un 5% menos 5% de WM. Tenemos 10% es igual al 25% de WM, y por lo tanto ahora WM me da un 40%, y por lo tanto como tengo que llegar al 100%, WRF me va a dar un 60%. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que invertí un 40% de mis recursos en el portafolio de mercado, y el 60% en activo libre de riesgo va a significar que invertí un 60% en activo libre de riesgo. ¿Ya? Y ahí terminamos el ejercicio número 1. Entonces vamos a ir ahora con las alternativas. Dice, alternativa 1. El índice Nasdaq Composite, que sigue de cerca el desempeño de la bolsa electrónica de Estados Unidos, Nasdaq, que agrupa mayoritariamente empresas tecnológicas, de Internet y farmacéuticas, no es una buena aproximación del portafolio eficiente de mercado porque la A me dice, las acciones están ampliamente diversificadas. Esta sería falso, ¿ya? ¿Por qué sería falso? Por el hecho de que solamente yo en este portafolio contengo empresas tecnológicas de Internet y farmacéuticas, ¿ya? Entonces, si yo quiero acercarme al portafolio del mercado, debería tener todo tipo de empresas, no solamente de esa industria, ¿ya? Por lo tanto, ahí ese portafolio en particular no va a estar totalmente diversificado para lo que yo quiero un portafolio eficiente, ¿ya? Por lo tanto, esa no sería. La B me dice, las acciones de Internet no deberían estar en el portafolio de mercado por su alta cantidad de activos intangibles. Ya, eso realmente no tiene nada que ver. O sea, yo sí puedo tener una empresa que tenga hartos activos intangibles en el portafolio y no habría problema. Pero la idea es que también hayan otras, ¿ya? Pero esa no es la principal razón de por qué realmente no estamos eligiendo el portafolio de mercado, ¿ya? La C, la correlación entre los retornos de estas acciones es muy cercana a 1. Y esto es cierto, ¿ya? Como solamente hay acciones de empresas tecnológicas, ¿ya? O de farmacéuticas, el portafolio del índice no está bien diversificado, por lo tanto eso quiere decir que si, eh, si una empresa está muy bien, las demás también van a estar súper bien, ¿ya? Por lo tanto no voy a estar diversificando y eso quiere decir que la correlación de los retornos de esas acciones es muy cercana a 1. Entonces como que todas se mueven en la misma dirección. Si yo quisiera que estuviese diversificado, lo que debería pasar es que si con una empresa estoy ganando, si con una empresa estoy perdiendo, ojalá que con la otra esté ganando. Y eso significa que la correlación sea cercano a -1. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta sería la C. ¿Ya? Esa es la razón de por qué no es una buena aproximación del portafolio eficiente el Nasdaq. Vamos con la 2. Si usted fuese el gerente de un casino y posee a su vista todos los estudios realizados por psicólogos de renombre mundial que confirman que la mayor parte de las personas del mundo son aversos al riesgo, ¿cuál debería ser su estrategia para obtener un negocio exitoso? Ya, entonces acá de partida nos están diciendo que, claro, todas las personas somos aversas al riesgo, no queremos correr riesgo. Ya, entonces lo que quieren hacer es que nosotros, de alguna u otra forma, como somos muy aversos al riesgo, vayamos al casino. ¿Ya? Entonces la A me dice cobrar entrada al casino.
Yo, como soy aversa al riesgo, no me gusta perder plata, si me cobran entrar al casino, menos voy a querer ir, ¿ya? Por lo tanto, eso claramente no sería una estrategia para mí para atraerme a ir. No ofrecer un seguro para retirarse luego de apostar en los juegos, póker, ruleta, craps, blackjack, etc. Ya, esa tampoco sería, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo soy aversa al riesgo, como les digo, no quiero perder plata. Entonces, lo que realmente sí deberían hacer es darme un seguro si es que yo pierdo. Si es que no me lo ofrecen, pucha, menos incentivo tengo para ir, ¿ya? Entonces, la B tampoco sería una buena estrategia. C, ofrecerles un trago o fichas de cortesía a los clientes. Ya, esa sí va a ser una estrategia exitosa. Esa sería como la única forma que realmente a mí me podrían atraer a participar en un casino. Ya, me están ofreciendo cosas gratis, por lo tanto ya ahí quizás como que me daría después un poco lo mismo perder plata porque ya me están ofreciendo cosas gratis. Ya, entonces esta sí sería una buena estrategia. Cerrar el casino porque nadie tendría un incentivo a asistir. Ya, eso es falso porque generalmente hay distintos niveles de aversiones al riesgo, por lo tanto siempre va a haber personas que se van a agredir y ninguna de las anteriores. Por lo tanto, nuestra respuesta es la C. La 3 dice, ¿cuál fue el gran aporte de Harry Markowitz y su teoría de portafolio? Ya, entonces, lo que plantea Harry Markowitz es básicamente lo que nosotros estábamos hablando en los comentes, ¿ya? Sobre la frontera eficiente. Entonces Harry Markowitz lo que encontró efectivamente fue una relación entre el retorno esperado y el riesgo, ¿ya? Entonces, bueno, el retorno esperado es la rentabilidad. Entonces, según eso, se generó la frontera de mínima varianza y luego nosotros teníamos lo que nosotros conocíamos como esta parte de acá, que era la frontera eficiente, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el gran aporte de Harry Markowitz y su teoría del portafolio? Los individuos empezaron a pensar en la relación entre el riesgo y la rentabilidad. Exacto, eso es. ¿Ya? Eso es lo que plantea básicamente la teoría del portafolio y Harry Markowitz. Ya la relación que hay entre el riesgo y la rentabilidad y que las personas, si es que tienen más riesgo o van a correr más riesgo, siempre van a exigir más rentabilidad, etc. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Después la B nos decía, los individuos empezaron a pensar solo en riesgo. Eso es falso porque todo el riesgo, si yo quiero cometer riesgo, me tienen que dar una rentabilidad, o sea, hay una relación muy estrecha. C, los individuos empezaron a pensar solo en rentabilidad. Falso, porque la rentabilidad va directamente ligada con el riesgo. D, los individuos dejaron de pensar en relación entre el riesgo y la rentabilidad. Falso. E, los individuos comenzaron a separar el riesgo específico del riesgo sistemático. Ya, o sea, eso es sí como la afirmación está bien, ¿ya? Pero no es lo que plantea Harry Markowitz y la teoría de portafolio. ¿Ya? Son como dos teorías separadas, por lo tanto, la respuesta correcta era la A. 4. La elección de una aproximación del instrumento libre de riesgo en la realidad necesita lidiar con varios riesgos inherentes a los instrumentos de renta fija. En la práctica, en la mayoría de los países del mundo, los instrumentos soberanos a 10 años son elegidos para efectos de valorización. ¿Por qué se escoge este activo libre de riesgo? Ya. A, me dice, es el menos líquido, pero tiene la mayor probabilidad de default. Perdón, pero tiene la menor probabilidad de default. Ya, eso es falso. ¿Ya? ¿Por qué es falso? Porque me están diciendo que es el menos líquido. ¿Ya? Realmente, si yo quiero un activo libre de riesgo, como dice la palabra, yo quiero que el activo realmente sea líquido, o sea, sea algo como una protección para mí. Si yo necesito la plata ahora, pucha, yo poder vender ese bono y que al tiro me llegue esa plata. ¿Ya? Por lo tanto, claramente no tiene que ser el menos líquido ese bono. Por lo tanto, la A no va a ser. Después, la B me dice, los bonos a 10 años siempre son cero cupón y eso elimina el riesgo de reinversión o de tasas. ¿Ya? Entonces los bonos a 10 años no necesariamente van a ser cero cupón,
¿ya? Entonces, eso implica que no necesariamente, perdón, ¿qué dice? Los bonos a 10 años son siempre cero cupón. Ya, eso es falso, no siempre son cero cupón. Por lo tanto, esa la descartamos automáticamente. C. Me dice, es el más líquido y todos los bonos soberanos tienen la misma probabilidad de default. ¿Ya? Esa sería cierto, ¿ya? Porque claro, son los más líquidos, los bonos a 10 años, ¿ya? Y todos los bonos soberanos tienen la misma probabilidad de default. Eso también es cierto, ¿ya? La probabilidad de default de los bonos soberanos es básicamente cero, ¿ya? O muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque si un bono soberano, por ejemplo, cayera en default, o sea, ¿qué es lo primero que haría el país para poder pagar ese bono? Bueno, se va a su fábrica de billetes e imprime más billetes para poder pagarlo. ¿Ya? Entonces, al final, claro, siempre la probabilidad de default va a ser súper baja en el caso de los países. ¿Ya? Por ese motivo. Entonces, la correcta es la C. D. Es el único bono disponible para todo tipo de inversionistas. Y eso es falso. O sea, los inversionistas tienen todo tipo de bonos disponibles. Hay bonos de 20 años, 30 años, bueno, tanto bonos soberanos como bonos corporativos, etcétera. Por lo tanto, también era falso. ¿Ya? Vamos con las 5. Que los individuos, en promedio, fuesen amantes a riesgo presentaría un grave problema para las compañías de seguro. ¿Por qué? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona al final el pensamiento de las personas que son aversos versus los que son amantes al riesgo. Entonces, primero tenemos los aversos al riesgo. ¿Ya? Entonces, los aversos al riesgo siempre van a estar dispuestos a pagar por no correr riesgo. Entonces, aversos al riesgo están dispuestos a pagar por no correr riesgo. ¿Ya? Y en el caso de los amantes al riesgo, los amantes al riesgo van a estar dispuestos a pagar por correr el riesgo. ¿Ya? Entonces al final es como completamente lo contrario. Están dispuestos a pagar por correr riesgo. ¿Ya? Entonces, al final, si nosotros ponemos como eh, en términos de premio por riesgo que pagarían, nosotros conocíamos que el premio por riesgo que va a pedir una aversa al riesgo, ¿ya? Siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, al final, entre más riesgo esté cometiendo, ya el averso al riesgo va a pedir más, más premio. ¿Ya? En cambio, un amante al riesgo, ¿qué va a pasar? Bueno, acá positivo el premio por riesgo. ¿Ya? Pero al amante del riesgo esto le da lo mismo. El premio por riesgo al final también va a ser totalmente lo contrario. Ya él entre más riesgo cometa, al final menos premio por riesgo va a estar exigiendo. Ya es algo totalmente contrario porque él está dispuesto a pagar por eso. Por lo tanto, la relación es negativa. Ya también en términos del premio por riesgo. Es decir, entre más riesgo él pida, menos retorno también va a estar pidiendo. ¿Ya? Entonces, me dice, porque estamos hablando en términos de los amantes, que los individuos en promedio fuesen amantes al riesgo, presentaría un grave problema para las compañías de seguro porque estarían dispuestas a pagar una prima por riesgo negativa. ¿Ya? Y es literalmente lo que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y por qué esto sería un problema? Sería un problema porque todos seríamos amantes del riesgo, todo
todos al final cometeríamos riesgo, quizás en una compañía de seguros, no sé, estamos asegurando mi auto y a mí me haría lo mismo andar, qué sé yo, eh, andando a 200 kilómetros por hora, por lo tanto, bueno, todos vamos a estar andando a 200 kilómetros por hora, por lo tanto, lo más probable es que todos vamos a chocar y al final la compañía de seguros va a tener que pagar por todos nosotros y, y pucha, al final no tiene mucho sentido para la compañía de seguros porque si le tiene que pagar literalmente a todos, va a terminar eventualmente quebrando. Por eso no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sería un grave problema que todos fuéramos amantes de riesgo? Por este hecho, porque todos estaríamos dispuestos a pagar una prima por riesgo negativa. O sea, estamos dispuestos a pagar por correr riesgo. ¿Ya? Entonces, la vez nos dice, no existe una prima por riesgo, eso es falso, sí existe. C, están dispuestos a pagar una prima por riesgo positiva, eso es falso, la prima por riesgo positiva la quieren pagar los aversos. D, contratarían un seguro e intentarían cobrarlo de inmediato para asegurarse, eso es falso porque la verdad es que no es tan relevante para los amantes de riesgo asegurarse, eso es para los aversos, y la E dice ninguna de las anteriores. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 5. Ya, entonces con eso estaríamos con la ayudantía 2. Bueno, lo ideal no era grabarla, pero bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi mail y nos vemos el lunes en la ayudantía que viene. Que estén bien.